encuentros y material facilitado las semanas anteriores. ¿Qué les pareció el abordaje, la temática? ¿Se les dispara alguna inquietud, alguna curiosidad? Creo que habíamos hablado anteriormente, campañas de comunicación, ¿no lo habían trabajado todavía hasta el momento? ¿No? Bueno, va a estar difícil, parece, la interacción. Vayamos entonces, tal vez puntualmente también a la instancia de el intercambio en torno a la guía. Si pudieron recorrerla, si les surge alguna inquietud puntual. De todos modos, también podemos aprovechar y comentarles un poco de cómo tenemos proyectadas tal vez estas primeras semanas de laburo. Como les decíamos anteriormente, la temática y la unidad ya la empezamos a trabajar hace 3 semanas, compartiendo material teórico vinculado específicamente a campañas de comunicación, en la construcción de enunciados que tienen una correlación también con la construcción de una propuesta visual que consolide y fortalezca ese enunciado que proponemos. Desde ese lugar, el material el material facilitado de Mabel López es fundamental para el desarrollo de esta unidad. La siguiente semana nos metimos un poco más en el universo de las industrias creativas o las industrias culturales, que fue como la segunda dimensión del laburo para acercarnos a la temática puntual con la que vamos a trabajar, que son las artes visuales, y en este caso en particular con una asociación que nuclea a los trabajadores de ese sector. Bien, entonces, después, obviamente, y como lo dijimos un montón de veces, los procesos de diseño no son lineales, son iterativos, de ida, de vuelta, digamos, son un poco, salvo tal vez seguramente que hay algunas personas o muchas personas que tienen aceitado el proceso de manera muy ordenada, a veces es como un poco más caótico. Nosotros lo que intentamos hacer es ir introduciéndonos a la temática, facilitando el acceso a contenido, a material, para que entre todos vayamos embebiéndonos un poco más en el tema. Y ahora estamos en el inicio de lo que sería la instancia de desarrollo de la propuesta visual, ¿sí? Por eso nos metimos primero en el tema y la propuesta fue facilitarles la guía posteriormente para que tal vez en esas primeras semanas podamos aprovechar el acercamiento a las temáticas particulares, a los actores y actrices que forman parte de esos escenarios, en los conversatorios y demás. Y ahora sí nos vamos poniendo como un poco más el chip del desarrollo de la propuesta, que en esta unidad, que habitualmente es abordada de manera grupal,
de manera extraordinaria por hacerlo en este contexto pandémico también. La decisión fue que el desarrollo sea de manera individual. Entonces, el objetivo un poco es que puedan recorrer la guía que está a disposición en el aula virtual. Como ustedes verán, hay una parte que va como un poco más a lo hueso, que tiene que ver con la propuesta de abordaje en 2 etapas. Ahí después podemos profundizar un poquito más sobre cómo abordarlas. Hay algunos mínimos de piezas que entendemos que son las necesarias, sobre todo como para poder testear que el programa de diseño implementado para una campaña de comunicación estratégica pueda ser lo más versátil posible en una instancia de resolución real. Por otra parte, queríamos posteriormente también, como siempre también, o habitualmente decimos, es súper importante que busquemos referencias nosotros como diseñadores, como consumidores. Estamos interactuando habitualmente y cotidianamente con un sinfín de propuestas similares a las que vamos a estar produciendo en este caso. Es así que también alentamos a que al cierre de este encuentro, posiblemente a primera hora de la tarde, vamos a estar habilitando un hilo de campañas de comunicación en el grupo de Facebook, como para que entre todos vayamos haciendo como un gran reservorio de antecedentes de campañas que nos pueden servir y nutrir para el desarrollo de nuestras propuestas en particular, ¿sí? En este caso, la modalidad sería entonces tener ahora la posibilidad de compartir algunos de esos casos, como para que también de una manera un poco más orientativa podamos compartir algunas nociones generales sobre la construcción de una campaña de comunicación. Algunas son externas, es posible que depende cómo nos vaya con el tiempo, también podamos contar algunas experiencias que son también más cercanas, más propias, de cosas que se fueron haciendo también en este contexto. Pero bueno, aprovechemos este espacio como para poder compartir, sacarnos algunas dudas. Ahí Abril ya tira una. ¿Qué les parece? Les proponemos lo siguiente. Podemos ver algunos de los casos que tenemos como referencias para que, digamos, esos casos también van a estar presentes en el hilo que vamos a habilitar en el grupo de Facebook, para que después lo recorran, lo miren un poco. Y capaz que en ese propio desarrollo van surgiendo o se van contestando algunas inquietudes. Y tal vez al cierre de esa instancia podemos en todo caso ir contestando preguntas en particular, así como la que planteó Abril. ¿Les parece? ¿Vamos con esa? Dale. Bueno. Yo voy a compartir pantalla un ratito. Y para estas cuestiones, ahora no las vamos a describir en profundidad, porque eso también es una tarea
que está bueno, es un ejercicio que, así como lo hablamos en algún momento, está bueno que a partir de la aproximación y la apropiación del material teórico, ustedes puedan ir sacando la ficha de cómo está diseñada esa campaña en relación puntualmente a la construcción de ese contrato de lectura del que habla Mabel López, ¿sí? Hay una instancia, pensemos siempre en estos términos, de que hay una construcción del enunciado. Ese enunciado va a tener, como lo define Mabel López, también tres posibles características, tres modalidades, tres tonos en los que habla. Y ese enunciado, y particularmente en el desarrollo que vamos a tener nosotros en taller, se va a ver potenciado por la construcción de un enunciado que también tiene un componente visual, no solamente semántico, sino que también vamos a trabajar en la visualidad de esa propuesta, ¿sí? Entonces, hay muchos elementos como para tener en cuenta en cómo voy construyendo ese enunciado. Nosotros ahora vamos a recorrer algunos, vayamos viendo también cómo se van proponiendo estos contratos de lectura en cada uno de los ejemplos, y posteriormente podemos pasar un poquito a la instancia de preguntas y demás, ¿sí? Bueno, voy a compartir pantalla un ratito. Bien. ¿Se está viendo? Sí. Sí, profe. Dale, gracias. Ustedes díganme ahora si sale el audio. ¿Sale el audio? No hay audio, no. ¿No? Bueno, entonces yo voy a sacar. A ver si sale ahora. Voy a sacar los audios. ¿Ahí sale? Sale, pero se escucha No medio se entiende. muy cortado, sí. Ah, ok. Ay. Si no puedo compartir el link en el chat y también lo miran. Bueno, dale, podemos hacer esa. Bueno, ahí está entonces el link en el chat. Tomémonos un ratito para mirar, es cortito. Bueno, cuando... Bien, ¿la llegaron a ver entonces? O sea, más o menos el tiempo les dio como para haberla visto ahora.
excelente. Bueno, me genera curiosidad. Tenemos que ver después cómo resolver esta cuestión para que salga un poco más prolijo. Disculpen. En principio, digo, hay una cuestión que nos parece importante marcar, sobre todo para evitar cualquier tipo de malentendido sobre el desarrollo de esta unidad en la que estamos trabajando. Los ejemplos que vamos a ver ahora, así como este que acabamos de ver, parte de una lógica que es muy propia de cómo se trabajan las campañas de comunicación estratégica en la actualidad, sobre todo con la autonomía de publicación y circulación de contenidos digitales mediante las redes sociales y otras formas de divulgación digital. ¿Por qué les digo esto? Porque tal vez todos estos casos lo que vamos a ver es que parten o tienen lo que vamos a ver son piezas audiovisuales, ¿sí? Eso no quiere decir que ustedes, y de hecho después cuando recorramos puntualmente todos los puntos que incluyen el desarrollo de la unidad, no tienen la obligatoriedad de desarrollar un producto audiovisual. Si lo quieren hacer, de hecho después vamos a ir más puntualmente a eso, obviamente que es válido hacerlo, es una buena oportunidad como para experimentar, pero como les decíamos, es importante que comprendamos que también en este contexto en el que vivimos y estamos atravesados por la digitalidad y puntualmente el uso de las redes sociales, las campañas encuentran muchas veces, las campañas no, digamos, las personas que desarrollan las campañas o desarrollamos las campañas, tenemos la herramienta del discurso audiovisual donde uno tal vez puede marcar en líneas generales la orientación, el estilo, la enunciación, el contrato de lectura con ese destinatario o destinataria, y posteriormente, a partir de lo que inicialmente sale más fuertemente de manera audiovisual, empieza a tener, esto tiene como una sincronización con el desarrollo y la implementación de esa misma campaña en distintos formatos, analógicos, físicos, impresos, gráfica en vía pública, gráfica en locales, gráfica en lugares de circulación, estática, dinámica, puede tener como un sinfín de variables posteriormente de implementación de ese discurso visual. Pero habitualmente sucede que como disparadores se inicia o se hace mucho hincapié casi con una lógica y con el uso del lenguaje audiovisual, y posteriormente se va implementando en otras piezas, ¿sí? O sea, no posteriormente, sino que en la secuencialidad de que eso se empieza a difundir, empiezan a aparecer también en otros formatos. Entonces, bueno, en este caso en particular, la cuidadanía, acá al costado, en el chat, algunos compas decían que la habían visto, otros que no. Hay una cuestión particular que en este caso, igual de la redundancia, el chiste de algún modo arranca siendo explicado, ¿sí? En esa pantalla negra dice: hacemos prevención con humor porque esto es algo serio, ¿sí? Digo, vayamos viendo cómo en esta construcción del discurso encontramos
algunas pistas o los dípticos que nos dice Mabel López para ir detectando cuáles son las decisiones que se tomaron para construir este discurso o esta campaña de concientización sobre los distintos mecanismos de prevención para evitar una segunda ola por la que estamos atravesando ahora con récords de contagios y demás. Bueno, hay un contrato que ese contrato se vuelve explícito en la primera pantalla, diciendo vamos a tomar el humor para hablar de algo que es serio, ¿sí? Entonces ya se explicita ahí la lógica. El puntapié, digamos, la bajada concreta de esta campaña, que es la ciudadanía, que es un juego de palabras, ya también va marcando cierto sentido de la propuesta que se está generando. Y después, en esa misma línea de poder generar a través del humor una búsqueda de concientizar desde otro lugar, también hay una decisión concreta de a quiénes le estoy hablando. ¿A quiénes le estoy hablando? En este caso, si recorremos las personas que protagonizan ese spot publicitario, que no sería un publicitario, sino que un spot de comunicación y concientización, son todas jóvenes. Eso también tiene relación con quién protagoniza entre líneas, desde la voz en off, pero también sobre todo desde la forma de la construcción del mensaje. ¿Alguien reconoce quién es que aparece con la voz en off? ¿No lo reconocen? Nadie, a nadie le suena. ¿De un programa de humor? No hay caso. Bueno, vamos a pasar después una pista. Él es el productor de Peter Capusotto y sus videos. Él es Pedro Saborido. Ahí está exactamente. Lucas le dice Peter Capusotto, pero es el productor de Peter Capusotto. Se llama Pedro Saborido, por eso se llama Capusotto, se llama Diego Capusotto y él es Pedro Saborido. Entonces Peter es por Pedro, Capusotto por Capusotto. Si ustedes ven, la mayoría de los sketches que tienen video sketch y me suena a video match, pero todos los sketches humorísticos que tiene Peter Capusotto son con la voz en off de Pedro, que es el guionista, co-guionista con Diego Capusotto, y que también construyeron una... no es de tu generación, Abril. Sí, ya. Peter Capusotto volvió a la TV hace poquito. Es muy recomendable. Miren, es un programa musical que para más viejos inclusive, si Peter Capusotto no es de tu generación, o no solo tuya, Abril, sino que hay muchos, MTV cuando arrancó con su propuesta de contenidos, que era a plenos videoclips, bueno, Peter Capusotto era un lugar donde se mostraba música que no era masiva, videoclips de la historia del rock, y generaba un contenido vinculado también a la cultura rock, al humor, no solamente a la cultura rock, sino que de distintos costados, muy, muy interesante como para que lo laburen. Trabaja mucho el humor absurdo, muy cercano a otro grupo de humoristas que les voy a poner acá para que lo recorran también el fin de semana. Bueno, Peter Capusotto y sus videos para que lo vean.
pueden arrancar, la sugerencia es que arranquen con las muertes más copadas del rock. Pero es muy parecido también su humor con lo que hacen los Monty Python, que si no me equivoco está bien escrito como puse al costado. En Netflix hay un par de películas, la recomendada sería ahí La vida de Brian o El sentido de la vida, si no me equivoco. Bueno, son unos humoristas ingleses en este caso, pero bueno, puntualmente, digo, como vemos, las capas de significación que hay en la construcción también de una propuesta, ¿no? Hay una necesidad de poder contar algo que de movida no es para nada cómodo y accesible, como por ejemplo, en este caso en particular, es un modo de prevención de algo que está tan instalado en nuestra cultura como el compartir el mate, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la decisión para tratar de atender? Y esto es una campaña puntualmente, por gran medida, direccionada a un consumidor que acá ponemos muy entre comillas joven, porque no nos estamos refiriendo puntualmente a un rango etario, sino que a un tipo de consumo de productos culturales que entiende, o sea, que le llega el humor, la sátira, que inclusive puede interpretar quienes están involucrados, como por ejemplo Pedro Saborío, y va linkeando con otro tipo de productos. Uno ve este guión y ve los productos de Peter Capusotto y sus videos, y hay una entera, hay un contacto estrecho. Entonces, esas capas de significación están puestas en diálogo para, como muchas veces hablamos, como lo plantea Mabel López, que ese contrato de lectura funcione de un modo en el que hablemos en un código a ese destinatario o a esa destinataria, ¿sí? Hay un sinfín de juegos de palabras, de búsquedas, que por más que se está hablando como en serio, porque es un tema serio, se entiende que una de las estrategias posibles para poder instalar este mensaje es a través del humor. ¿Y cómo lo hacemos a través del humor? Tomando esta serie de decisiones que fuimos nombrando tal vez muy al pasar, con una lógica de humor también instalada en ciertos consumos que suceden acá en Argentina. Con respecto puntualmente, por ejemplo, al estilo de humor que tiene Pedro Saborío, Diego Capusotto. Yendo más atrás, podemos ir a Cha Cha Cha, donde estaba Alfredo Casero y otra gente más, Metsurtis Berea, etc. Bueno, esa es como un primer ejemplo, ¿no? O sea, estos son productitos audiovisuales que circulan en las redes, como dijeron también algunos, vieron algo en la tele, capaz que no puntualmente en el mate, porque salieron un montón de materiales, se diversifica, pero todo bajo el paraguas de una campaña, que la campaña es La Cuidadanía. La Cuidadanía tiene su gráfica, la Cuidadanía tiene sus piezas impresas, sus piezas analógicas, sus piezas digitales, sus piezas, inclusive hay un canal en particular que no se llama La Cuidadanía, sino que se llama Argentina Unida, que es el canal que tiene el propio gobierno nacional para compartir distintos materiales que tengan que ver con, en este caso, no solamente la comunicación oficial de los hechos, digamos, de gestión, sino que también, por ejemplo, material de prevención, en este caso, o que se visibilicen otras temáticas. Digo, vayamos comprendiendo también ese entramado de cómo hasta las mismas, y ahí hay una lógica interesante para trabajar sobre esta instancia de
el emisor y el enunciador, ¿sí? El emisor, también teniendo en cuenta lo que vamos a trabajar, que es la asociación. La asociación es el organismo emisor, si se quiere, del mensaje. Ahora, la asociación tal vez no siempre esté presente, más allá de que pueda estar en una instancia de aparición de marca gráfica. Pero el enunciador no siempre va a ser el emisor. Por ejemplo, en este caso, esta campaña, la ciudadanía, es una campaña del gobierno, cuando cierra, dice Argentina Unida, Argentina Presidencia. Es una campaña de presidencia, pero no habla desde la presidencia. Se construye un enunciado que es la ciudadanía, que tiene un contrato de lectura que va por el lado de un enunciador cómplice que busca esa complicidad en ese destinatario. El objetivo está más puesto en que sea, digamos, comprendido por ese destinatario, que el destinatario sea el protagonista en este caso. Entonces, el emisor puede, en lo que desarrollemos, va a ser siempre la Asociación Misionera de Trabajadores de Artes Visuales. Pero la enunciación no siempre va a salir desde ahí. Puede ser una decisión que esté presente en la AMTAP, pero el enunciado puede surgir de otro lado también, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la voz lo pone, la voz, el contenido y el estilo en gran medida están apoyados, por ejemplo, en una figura que es un humorista, que es Pedro Saborío, bajo un paraguas que se llama La Ciudadanía. Y esa es la propuesta enunciativa, a pesar de que el emisor es el gobierno nacional. ¿Ah? Vayamos atando esos cabos. Vamos a ver otro ejemplo, rápidamente. Sí, primero que pasar el link. Ahí va. Démosle play y cuando estemos listos vayamos poniendo listo el estado. Bueno. Los algodadores es otro caso también similar en el sentido de cuáles fueron algunas definiciones en torno a el contrato de lectura, que en este caso sería como un poco no, sino que una estructura como cómplice. ¿Estos ayudadores les remite a algo conocido? ¿Los personajes
¿Encontraron ahí algún link? A la vida misma. A los simuladores, como estaban diciendo también ahí arriba. Ah, bien. Gracias a mí, gracias Flor. No había leído lo de los simulados. Sí. Bueno, exacto. Parte de la base de la construcción de los simuladores trae, además de que va dando algunos dedípticos sin estar siendo explícitos, aparecen los muchachos con sus sobre todo, como los simuladores, son 4 como los simuladores, digo, hay como una construcción ahí que, y hay un punto en el que dice su objetivo es simular. Digo, están tirando guiño, como para que también ese destinatario que entienda y representar a los hombres, claro. Ahí estamos nosotros muy sueltos de que solo simulan, sí, tal cual. Ahí estamos nosotros. Que bueno, como el dato duro, o sea, el objetivo de la campaña cierra, donde se va como a un discurso, si se quiere, más aseverativo, si vamos a lo que plantea Mabel López, porque ahí se va como al dato concreto que se afirma cuando cierra, que dice, bueno, a ver, voy a buscar cuál es la frase final. Las frases finales. Bueno, dice, la planificación y la gestión de los quehaceres son una carga mental que asumen principalmente las mujeres. Ayudar no alcanza, no esperes a que te lo pidan. Bueno, fíjense cómo también se va construyendo. Mabel López habla mucho de cómo se conjugan los enunciados, depende de cuál es el contrato de lectura que uno va tomando, ¿sí? En este caso, por ejemplo, los ayudadores van en un lugar de búsqueda de complicidad, es más abierto, es como para que el destinatario lo lea, y después empiezan a aparecer otros matices cuando empieza a bajar la data. La planificación y la gestión de los quehaceres son una carga mental que asumen principalmente las mujeres, o sea, está... Yo voy a tomar así para leerlo directamente de lo que dice Mabel. Un segundito. Bueno, cuando ella se refiere a, por ejemplo, el enunciador objetivo, que es habitualmente utilizado por la modalidad aseverativa, dice, postula su discurso como un discurso verdadero, propone, pero de un modo impersonal. No disimula su propósito, pero no interpela directamente al destinatario, ¿sí? Y acá aparece eso, ¿no? La planificación y la gestión de los quehaceres, o sea, aparece como una afirmación concreta. Ayudar no alcanza, no esperes a que te lo pida. O sea, ahí el no esperes a que te lo pida, ahí sí ya aparece una lógica pedagógica, el enunciador pedagógico aconseja, propone un pacto entre alguien que se sabe, el enunciador, dice la modalidad de intimación a partir de órdenes, sugerencias en formas de imperativos u otras estrategias. ¿Sí? Entonces, y ese cierre con el yo me ocupo 50 y 50, ya empieza a aparecer una gráfica también, que seguramente esa gráfica se explota mucho más en otras piezas,
Y cierre. Y el cierre, iniciativa Spotlight, las instituciones que impulsan esa iniciativa Spotlight, ONU, Unión Europea, ¿en qué contexto se enmarca? Que son los 20 y pico, si no me equivoco, son 21 parámetros para el 2030 que establece la ONU, los objetivos, y ahí sitúa que es ese círculo cromático. Al lado enfatiza de los 21 en cuál se focaliza la iniciativa Spotlight, que es el objetivo número 5, que es de igualdad de género, y después la bandera argentina de a dónde se implementó esta campaña. Y después viene el apoyo. Digo, ahí aparece el dato duro de quiénes están detrás de bambalinas, como hablábamos anteriormente. Hay una situación de construcción de ese enunciado que no necesariamente está, los hilos de quién produce eso no están a la vista o no son tan literales. Se construye el enunciado sobre todo evaluando y definiendo quién es ese destinatario o destinatario, ¿sí? En este caso, también fíjense cómo cambia un poco también la fisonomía. En este caso, los simuladores o los ayudadores, más puntualmente, ya van encuadrando en otro prototipo también de ciudadano, ya no tan joven como el que veíamos de ciudadanía, siempre en un contexto hogareño, porque bueno, la temática se trata puntualmente de los trabajos de cuidado, pero digo, como esas cuestiones no son aleatorias, son parte de la definición de un discurso que está diseñado, ¿sí? Bueno. Ustedes vayan chiflando si quieren compartir algo, si se les ocurre algo, tírenlo por el costado. Voy a pasar uno que tiene totalmente otra estructura y es un poquito más largo. Vamos con ese, le damos play. Vale.
Bien. Bueno, sin mochilas, más allá de lo guionado, porque se ve, o sea, casi que en algunas instancias se ve bastante que está como forzado, la cosa no es tan natural, pero digo, hay una estructura que tiene en este caso un contrato de lectura muy distinto, ¿no? O sea, plantea esta lógica también un destinatario claro, que es ese gurío, esa guaina, en donde se trabaja de otra manera, o sea, lo que se propone es casi es una lógica pedagógica todo el tiempo, ¿no? Y alterna entre lo pedagógico y lo cómplice, y más ya yendo a una instancia de conclusión empieza a parecer algo más aseverativo. Se explota esta lógica del sin mochilas y se diversifica y se reinterpreta o se reconstruye el concepto de la mochila como un elemento propio de la educación o del universo de formación, también vinculado a las mochilas con las que vamos cargando en ese proceso también de la construcción de los estereotipos y demás. Pero digo, vayamos viendo esos distintos matices y cómo al final esa estructura también aparece el emisor más concretamente, con logos, etcétera, pero hay un desarrollo de ese discurso en otra clave, ¿sí? Ahí veo que les gustó a Mac, Abril, buenísimo. Este tema es uno que me afecta mucho porque tengo un hijo y es siempre pelear con abuelos y tíos. Son muñecas, no pintar uñas, jugar a la pelota y la ver a las nenas. Está muy bueno. Sí, vale. Bueno, entonces, digo, cómo, en este caso, una estructura ya no solamente, digo, desde la instancia pedagógica, la estructura es diferente. Cómo voy construyendo, pues yo genero los climas para que también en este caso son preguntas que por momentos son preguntas retóricas porque no hace falta que tengan una respuesta concreta, pero después también la propia gurizada va armando de manera coral esas respuestas y ahí se va como generando el objetivo o el destino de ese discurso, ¿sí? Digo, como para que vayamos viendo los distintos matices que hay también en las propuestas. Y ahora vamos a cerrar con otros dos, que está bueno que los chusmeen, que tal vez no son tan claramente campañas, sino que, no sé si se acuerdan el otro día, Flor, la vicepresidenta de la asociación, nos comentaba que ella se consideraba más que artista visual una activista. Bueno, en este caso son dos proyectos de activismo visual que operan en el plano de lo comunicacional con sus intervenciones, como para tenerlos en cuenta también. Voy a pasar ahora. La reseña, después en el hilo seguramente que vamos a poner la página web y demás, ¿sí? Ahora miramos el hilito.
Bien. Ese es un proyecto que está muy piola, que lo chusmeen. No sé si lo conocían, ¿no? Bueno, inclusive los chicos del proyecto Squatters dan talleres de... Antes de la pandemia hubieron inclusive conversaciones como para ver si se podía activar algo, que está bueno como para ver, de reflotarlo. Son muy cracks y bueno, en este caso la forma de construcción de algún modo es diferente porque ellos rediseñan las campañas de comunicación visual y ahí también hay una operación súper copada también como para tener en cuenta, teniendo en cuenta que para la instancia de esta propuesta nosotros vamos a trabajar la lógica de la construcción de esa enunciación. Como tiene su componente visual, nuestros recursos para elaborar van a estar también muy cercanos a las variables de las figuras retóricas como posibilidades de laburo, amplificación y profundización de esos conceptos, ¿sí? En este caso estuvimos viendo distintas propuestas que, si bien son del plano más de lo audiovisual, en los ayudadores está la sustitución, en el del mate, de la cuidadanía, aparece la metonimia la metonimia. Después no me sale ahora el nombre de la que es de la exageración, pero bueno, está bueno que vayamos también retomando esos recursos que son propios también lo habrán visto, lo habrán trabajado en primer año, en dibujo y representación, también lo trabajaron en semiología seguramente el año pasado, algo. Bueno, eso es algo que también lo tenemos que reforzar. Bien, le veo acá al costado mientras tanto. Alejandro me dice: me encanta, nadie sabe nada gracias a Clarín. En Buenos Aires llegué a ver carteles intervenidos de esta forma. Lucas: rediseñan, cometen vandalismo. Habla desde el marco legal, no desde el activismo, cosa que me parece muy buena. Parece un vandalismo pasivo, una vez que hacer vandalismo ante la ley, realmente no sabría, y por hipérbole. Muy bien, gracias Ale por la ayuda a memoria ahí. Sí, bueno, un poco el vandalismo, o en este caso el proceso, la operación de rediseño está presente porque hay una instancia de resignificar la propuesta, pero también es cierto que en este caso son intervenciones, y esas intervenciones en materia de lo legal habría que ver en profundidad cómo es, pero en algunos casos depende cómo esté. Si son alquiladas esas pantallas donde se monta la gráfica impresa, la instancia legal más que nada está en el hardware, si se quiere, no tanto en lo que se pega arriba, sino que seguramente tiene más resguardo legal quien alquila esa pantalla, y no tanto el contenido que está ahí por sobre el salvapantalla gigante y demás. Pero bueno, ese es ahí, bueno, ahora le doy un ratito a Lucas lo que sumó. Compartimos un caso más que seguramente que ustedes lo conocen, capaz. Pero acá, en este proyecto lo que tenemos es la página, como para que lo recorran un poco más. Le vamos a dejar la página, pero después le damos
Un segundito. Vamos a leer el grupo. Boicot, no sé si a alguien le suena. Boicot es un colectivo, bien, ahí a Abril le suena. Son artistas visuales que militan el veganismo, independientemente de la cercanía o la sintonía que pueda llegar a tener cualquiera de las personas con respecto a la temática. Está bueno que está bueno que recorran un poco el laburo que hacen con respecto también, en este caso, la propuesta de boicot pertenece más a una lógica, si se quiere, del contrato de lectura mucho más aseverativo. No hay complicidad ni tanto en lo pedagógico, se va como más al hueso. Bueno, recórranlo, igual lo vamos a poner en el libro posteriormente. Y después, como último caso, medio de canuto, les vamos a comentar algo de una iniciativa que, a ver, voy a buscar primero el videito y ahí, disculpen. Bien. En este caso, bueno, aprovecho y leo lo que dice Lucas. Será reprimido con prisión de 15 días, un año que la misma pena incurrirá, tranquilo, solicita el Código Penal Argentino que habla de analismo para que quede perfecto. Bien. Ahora le vamos a compartir una... Sí, bueno, si les interesa la temática, pensando acá en lo que dice Gaby de boicot, para recomendar un documental que se llama Terrícolas, que está en YouTube, después chusméenlo. Pero digo, por ahí, el otro día, cuando tuvimos el encuentro con Rod y Flor, se hablaba mucho sobre la instancia del proceso de diseño en tiempo real en organizaciones que también son impulsadas de manera autogestiva. A veces, no siempre, se logra poder planificar con tanta anticipación o sea, hay muchas definiciones que se van tomando en poco tiempo y se va resolviendo, y sobre esto también se va, cuando ellos hablaban, por ejemplo, de la identidad visual, etcétera, muchas veces como las acciones se van sosteniendo mientras que uno tal vez va sosteniendo un montón de otras acciones. Tal vez la lógica del proceso, o en ese proceso uno va adecuando, ajustando y tomando decisiones que con el paso del tiempo las va ajustando. No son tal vez tan similares a lo que uno lee como aquel libro de Norberto Chávez sobre identidad corporativa, muy anclado en la lógica de los 90, donde se tomaban definiciones que eran por mucho tiempo, que estaban basadas en un sinfín de análisis del mercado y que significan una inversión muy grande, sobre todo en una escala corporativa. En las construcciones autogestivas a veces esas particularidades
no suceden, y eso también flexibiliza y permite otro tipo de desarrollo. En ese caso, por ahí también como un antecedente y para contar un algo más desde acá, en este caso son algunas acciones que tienen que ver con mantener viva la memoria comunitaria vinculada a dos hechos, tres hechos en realidad. Este año se sumó el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el 15 de marzo, que es el día en el que se conmemora la masacre de Oberá, que sucedió en 1936, que fue una brutal represión con asesinatos, desapariciones, violaciones a colonos y colonas que pedían un mejor precio para sus productos, el acceso a la educación y la salud. Y el 24 de marzo, que es el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. En esas tres fechas, un colectivo de colectivos, si se quiere, son varias organizaciones comunitarias de la cultura de acá de Oberá, organizamos un evento que se llama Minga. Y traigo eso solo como ejemplo, porque también ahí podemos ver un poco el recorrido de cómo se va ajustando un poco el discurso y cómo se va encontrándole un poco la vuelta. La primera edición, este año fue el cuarto año que se mantienen esas acciones, que tienen distintos matices. Ahora vamos a ver un videito de una de las acciones vinculadas al 15 de marzo, que es el día de la masacre, de conmemoración de la masacre de Oberá. Pero eso arrancó hace 4 años, tomó un color al inicio, que en la primera edición estaba más centrada específicamente en el 24 de marzo, y después, a partir del 2019, 2020 y 2021, se sumó el 15, y este año se sumó el 8. Un poco que se fue con esa lógica también de ir construyendo sin tanta planificación. Al inicio del proyecto se llamó La Plaza No Se Reemplaza. Duró muy poco eso, porque apareció, o sea, ese fue el nombre del proyecto, y después apareció como casi una consigna, que era callar, ocultar, olvidar, Minga. Y el Minga como respuesta a esas tres preguntas, si se quiere, o a esas tres posibles acciones. Y el Minga, además de Minga, que lo vamos a hacer, también Minga en la cultura latinoamericana es una estructura de trabajo colaborativo. La Minga es cuando un montón de personas se juntan a trabajar en algo en común. Entonces estaba como un poco esa lógica. Y sin darnos cuenta, también esa misma consigna, en esta edición, que ahora lo vamos a ver en el video, es el cierre del video, se convirtió en un grito. Y ese grito después fue tomando distintos matices en las distintas acciones que se hacían en el marco del Minga. Ahora les paso el video, miramos, no es tan largo, y tiene que ver con una intervención en el centro cívico conjuntamente entre las distintas organizaciones que integran la red Ronda. Ahí va el link.
Bueno, vayan chiflando cuando está. Buenísimo. Bueno, esta, por ejemplo, si bien es una instancia no tampoco cuadra tanto en una lógica de campaña en sí misma, porque en realidad son una serie de intervenciones, pero que también fue migrando a convertirse un poco más, sobre todo en la edición de este año. Después, si quieren, pedirle una chusmeada en Instagram, como acá, Instagram, Facebook, búsquenlo como Minga Grito Colectivo, donde ahí hay varios registros de lo que se hicieron este año, años anteriores y demás, pero también tiene que ver con instalar distintas temáticas o distintos hechos históricos y a través de, en este caso, esta construcción enunciativa es más del orden de lo aseverativo y en algunos momentos también es pedagógico. Por ejemplo, un día como hoy asesinaban a colones por pedir sus precios justos y demás. Digo, pasamos en ese gran repaso de situaciones, proyectos y demás por distintos matices. El objetivo que tenemos para proponerles, y con esto vamos cerrando y abriendo la situación ahí de preguntas en el caso que las haya. Nosotros lo que les proponemos es lo siguiente. Entendiendo de que para construir la propuesta hay que tomar decisiones, en este caso la asociación, como bien lo planteó en el encuentro que tuvimos, tiene como objetivo hablarle a los artistas visuales que aún no conocen a la asociación. Y plantearon también sobre cómo está caracterizado, en algún punto caracterizada también, ese sector que son las artes visuales. Entonces, el sector destinatario está claro, no es a toda la comunidad, sino que son a los artistas visuales y a las artistas visuales, ¿sí? En este caso tenemos que construir esa campaña. Esa campaña tiene en ese listado que le planteamos dentro de la guía, tiene dos etapas. La primera, que tiene que ver con puntualmente, ahora vamos a buscar como dice el arte visual como trabajo, visibilización e instalación de la temática, la podríamos decir que podría estar como más asociada con la instancia de persuasión, ¿sí? Y la segunda es cuando ya esa persona o ese destinataria dio con la campaña, hay una segunda etapa en la que iríamos puntualmente a proponer el empadronamiento, o sea, la inscripción, de que esa persona que ya fue sensibilizada ahora tome la decisión de empadronarse y formar parte de la asociación, ¿sí? Esas son como las dos grandes etapas. Dentro de esas etapas hay como una serie de piezas gráficas a desarrollar, sobre todo como para poder cotejar la versatilidad del programa de diseño que desarrollaron, ¿sí? Entonces, bueno, inicialmente, antes de ponernos a resolver las piezas, también, y es algo que también trabajamos en el esquicio número 1, las instancias de la toma de partido, tanto conceptual como visual, son importantes para empezar a probar, a testear la propuesta, ¿sí? Entonces, nosotros apelamos a la producción y a la toma de decisiones que van a ir tomando cada uno. Y es por eso que lo que les proponemos es lo siguiente. A partir de hoy hasta
el jueves de la semana que viene, que es el jueves 27, vamos a destinar el tiempo de la cursada de taller, que en realidad sería puntualmente serían 2 encuentros. Sería el encuentro del jueves 20, el martes que viene feriado no tendríamos, y el jueves 27 no vamos a tener encuentros virtuales ni sincrónicos ni asincrónicos, porque vamos a destinar este tiempo como para que ustedes empiecen a trabajar en la propuesta, ¿sí? Y el jueves a última hora, como máximo plazo, el jueves 27, deberían colgar hasta donde llegaron con la propuesta, ¿sí? Obviamente que no se saquen los pelos, porque para cumplimentar con las distintas piezas que forman parte de las etapas, eso no sáquense de la cabeza, no tengan ningún tipo de presión por eso. Vamos a concentrarnos sobre todo en el discurso, en la construcción del enunciado y la propuesta visual. Entonces, de acá, obviamente que eso se va a ir cotejando en su implementación en algunas piezas. Digo, vayamos viendo, pero vayamos o sea, de acá a ese jueves 27, avancemos con producción para hacer una gran colgada ese jueves 27, ¿sí? Hasta última hora hay tiempo como para subirlo. Estamos con ganas de probar una plataforma, no sé si escucharon hablar, que se llama Padlet, ¿no? ¿Sí? Bueno, Flor dice que sí. Yo le voy a mostrar un poquito, le voy a poner ya el link. Un segundito. Les voy a mostrar ya una situación de uso que en gran medida es por lo que les vamos a proponer usar el Padlet. Sí, tiene una onda como Trello. A ver, voy a compartir pantalla. Un segundito. Uy. Vale. ¿Se está viendo? Sí, bien. El Padlet, lo que es posible hacer en el Padlet, está bueno, se pueden hacer su cuenta súper simple con su cuenta de correo electrónico, y lo que se va a habilitar cuando le pasemos puntualmente el tablero de taller, se van a habilitar tableros como estos, ¿sí? Y lo que está piola, sobre todo para no hacerlo en la instancia de el grupo de Facebook, que era el que ocupábamos habitualmente para las colgadas virtuales, lo que tiene el grupo de Facebook es que tiene el scroll hacia abajo, la navegación es vertical, entonces es un chino para poder visualizar. Cuando saliste de la publicación tenés que scrollear mucho para abajo, es más difícil, es
En cambio, esta instancia de navegación nos va a facilitar mucho más el acceso y de manera ordenada. Cada uno va a tener como su columna y en esa columna va a poder ir subiendo, además de las imágenes, va a poder, se pueden ir haciendo comentarios, se pueden ir clavando me gustas, etcétera, y hace que la navegación sea como un poco más parecida, si se quiere, a una situación de colgada en el pizarrón, ¿sí? Eso es lo que podemos hacer también en el caso que lo necesitemos. También se puede hacer en todo caso un pequeño encuentro puntual como para sacarnos dudas sobre el uso de la plataforma, pero no es para nada complejo, es bastante intuitiva. Nosotros le facilitaríamos el link de acceso, le generaríamos ya la columna con el nombre de cada uno y cuando se van sumando van publicando las piezas o los fragmentos del proceso, como para que podamos tener de acá a finales de la semana que viene una idea como un poco más clara de por dónde están trabajando y dar una devolución sobre esa línea en la que están produciendo, ¿sí? Entonces el objetivo sería que de acá hasta el jueves de la semana que viene puedan avanzar en el desarrollo de la propuesta, ¿sí? Vuelvo a hacer la aclaración, el objetivo no es que ustedes lleguen al jueves de la semana que viene con toda esa bocha de piezas realizadas, sobre todo más que la instancia de resolución de piezas se va a dar en la medida que también podamos tener aceitada la propuesta enunciativa y la construcción visual. El punto es que podamos trabajar en esa línea discursiva. Si llegamos a implementarla en algunas piezas, excelente. Pero prioritariamente es esa línea discursiva que va a ser la punta de lanza de nuestra campaña, ¿tá? Entonces, de acá al jueves sería ponerle fichas a la producción, y en el transcurso del viernes el viernes 28, la subida de ese material al Padlet, ¿sí? Nosotros, cuando tengamos listo el tablero, ya lo vamos a poner en el grupo, seguramente que va a ser el jueves, para que ustedes ya también vayan chusmeándole, creándose su usuario y demás. A ver, alguna otra cosita que haya quedado pendiente. Y bueno, y después de esa entrega, o sea, de esa subida de material, vamos a organizarnos para la semana siguiente, que sería la primera semana de junio, para hacer las devoluciones, ¿sí? Y ya ir peloteando en función a lo que ustedes estuvieron produciendo. Colo, discúlpame que te pregunte por ahí, en algún momento no estaba en clase escuchando, acerca de si la etapa 1 y la 2 también tienen que estar en la colgada, digamos, del jueves 27. Pensando sobre todo en una instancia de cómo es el proceso, seguro que lo ideal es que esté lo máximo desarrollado, ¿sí? Que tengamos una idea, sobre todo en este caso, de ese discurso, si vamos a ir con, llámese X, por amor al arte, ponerle que sea como la línea con la que voy a laburar, que va a tener una gráfica, esa gráfica está relacionada con, y ahí es importante que tengamos en cuenta lo que hicimos en el esquicio número 1.
el partido conceptual tenía una relación fuerte con el partido visual. Si yo defino, como hablábamos anteriormente en el esquizo 1, si yo defino que voy a tomar un caso simplemente como referencia de lo que habíamos visto en aquel momento. Si yo tomo como partido conceptual, en parte, como uno de los casos sucedió, que era soy fanático de tal artista musical, de tal músico, posiblemente el partido visual va a estar relacionado con ese universo visual para que ese código, esa propuesta, se lea. Entonces, en la definición de la construcción, en este caso del enunciado de cómo voy a salir con la campaña, cuál va a ser mi punta de lanza en la campaña, tiene que tener una fuerte conexión en lo visual para, sobre todo, interpelar a ese grupo destinatario al que estoy laburando, al que quiero interpelar, ¿sí? Entonces, el objetivo es que le vayamos dando forma a esa propuesta visual, y que también va a tener un desdoblamiento en esa segunda etapa. Y esa segunda etapa, si ya uno puede hacer un acercamiento de cómo podría ser, no hace falta que ya esté implementado en alguna pieza, pero sí que ya lo empecemos a ver de cómo puede ser esa segunda etapa, entendiendo que hay etapas, que primero voy a salir priorizando esto, y en segunda instancia, cómo linkeo para que tenga conexión esa primera etapa con la segunda. Bueno, ese ejercicio está bueno que lo puedan avanzar lo máximo posible. Después, la situación de resolución de piezas va a ser más fácil si ya medianamente tengo construido el discurso. Ahí está, por ahí más. Gracias por la pregunta, Jessy, porque está bueno. ¿Quedó contestada? Sí, re bien. Gracias, Poli. ¿Alguna otra cosita? Yo tengo una duda, pero con respecto ya para empezar a proyectar el tema de las piezas. Sobre todo tengo dudas con las últimas dos de cada etapa. Por ejemplo, ¿a qué se refiere bien con serie de murales en mosaico para intervención urbana? Ok. Bien, a ver, te voy a... Mientras que busco una referencia, te digo que sería una... En la facu había hace un tiempo algunas pegadas que es como un mural. O sea, vos diseñás una pieza que puede medir 3 metros por 2 metros, pero como está impreso eso en papel obra A3, vos la compartimentás en mosaicos, y entonces ese material, ¿por qué está planteada esa pieza? Porque en teoría es mucho más, ahí el formato, ahí de paso me fijo a ver si lo agregamos o no. No. Bueno, está buena la pregunta, Flor, porque ahí también la consigna sería más puntualmente que es en formato A4 el mosaico, porque la lógica sería que cualquiera de vos estés en Posada, en Garuapé o en Jardín América y tengas ese material que vos te lo podés descargar, te lo imprimís y podés hacer un mural de la campaña en el lugar donde estés. Entonces, ese es un poco el objetivo de esa pieza. Sería diseñar una pieza macro que después va a tener como, hay que preparar el archivo, pero eso posteriormente para que sea impresa así de manera en mosaico. Ah, ok. Entonces, como cada cuatro sería una pieza de ese mural, sería como un rompecabezas o algo así. Exactamente, sería así. Genial. Y después lo de los carteles con consigna de campañas para fotos. Y esas serían, viste, las de... A ver, vamos a buscar una refe. Pero serían como unas plaquitas impresas en A4 que vos te las podés imprimir y te sacás para las redes sociales, tipo que te sumaste a la campaña. Voy a buscar alguna referencia para mostrar más puntualmente.
A ver. Y comparto rapidito. Bien, en este caso, por ejemplo, es generar una pieza en la que las personas se puedan ir sumando a la campaña con el impreso. Hay otro ejemplo. O sea, lo que no se diseña es el sobre- cartelito. Claro, se diseña un cartelito que eso cada uno se puede imprimir en su casa y lo sube a las redes con la consigna de la campaña, ¿sí? Con el enunciado, con el power de la campaña. Genial. Y bueno, entonces una duda más de que estamos. Bueno, por Sí, ¿no? ¿Y el slide para web es como una especie de página web o algo así? No, ahí sería, viste que está, nosotros le pasamos la página web de la asociación y vieron que tiene, slide se llama como la imagen que va pasando. Entonces, es generar una placa para que en esa rotación de placas haya una que sea específicamente de la campaña, para que esa persona, si vio la campaña en redes o en la vía pública, si se mete a la página, que haya como una correlación de todos los medios que operan ahí en ese entramado. Genial, entonces. Buenísimo. Y o sea, va a haber uno para la etapa 2 en este caso que se pide, pero en cada etapa iría información distinta, ¿no es cierto? Claro, porque en una es la apreciación y en la otra es como ya cuando te querés inscribir. Entonces Exacto, brindamos información también. exacto. Genial. Bien. Ahí Lucas pregunta si esa no era la campaña de él hace unos años. Puntualmente no sé si ella se involucró. Lo que sí sé que esta campaña, Me gusta el mate sin trabajo infantil, es una campaña que al menos tiene, creo que 10 años de laburo, impulsada por una ONG que es Un Sueño para Misiones, que en Taller 3, en el año 2014, hicimos un trabajo en colectivo para poder sensibilizar sobre la importancia de la educación, el acceso a la educación, no solamente eso, sino que algo mucho más contundente como la lucha en contra del trabajo infantil en la Tarefa, en la cual, como dato también importante, es un trabajo con el cual Richard, en ese momento Richard estaba cursando Taller 3 y posteriormente mandó una reseña de esa experiencia de laburo a las editoras de un libro de diseño social en la Argentina, quedó seleccionado y está publicado en la actualidad el trabajo que había hecho el compañero Richard Correa. En el año, ¿qué año fue Richard? ¿2014? Sí, excelente. 2014. Bien. ¿Alguna otra consulta, Genchi? Pero de nada, no caché. Bueno, me imagino que seguro que van a salir muchas cuestiones, sobre todo
¿por dónde demonios arranco? ¿Cómo me organizo? ¿Cómo? Pero es una parte del proceso que es súper linda, copada, y que es necesario animarse a probar, a tirar. En este caso, los destinatarios son artistas visuales, tengamos en cuenta eso, o sea, cómo construimos algún tipo de quimio para laburar en esto, sobre esta temática, además de ese grupo destinatario, revisitemos los objetivos de la asociación, que tiene que ver mucho con la generación en garantizar la accesibilidad a derechos de los trabajadores en el ámbito de las artes visuales. Uno puede pensar en lógica casi de hashtags, artes visuales, trabajo, derechos. Bueno, ¿cómo voy encontrando los links? Esas ideas que se me van apareciendo en términos visuales, si es que aparecen por ahí, bueno, ¿qué relación puede tener con la construcción de ese enunciado? ¿Cómo lo voy a hablar? Si más de manera aseverativa, más de manera pedagógica, más de manera cómplice. Todo ese mejunje es el proceso que ya se inició hace un tiempo, pero que ahora tal vez vamos a tener que empezar a bajarlo, y que es re divertido. Y les invitamos a que se animen, que propongan, que no tengan inseguridad, sino que todo lo contrario. Pongan toda la carne al asador, y con eso seguramente vamos a tener mucho material como para ir peloteando posteriormente de la colgada virtual que tengamos. Nada más. Estamos, son las 12:12, Capicúa. Nos vamos a almorzar, y cualquier cosa, seguramente que el jueves estamos subiendo entonces el link del Padlet para que le vayan chismoseando, y estamos, me parece. ¿Ah? Bueno, gente, buena producción. Buenísimo. Y nos vemos.